Bueno, y estamos retomando el segundo bloque del estudio de Santiago, capítulo 1, versículos 18 al 27. Y te decía en el bloque anterior que me había planteado la pregunta que el Espíritu Santo me estuvo moviendo toda esta semana. ¿Sos una cristiana bíblica o una cristiana religiosa? Y te explico por qué, a dónde surgió la inspiración de hacerme esta pregunta. Si vos observás en tu Biblia, en el versículo 26 y 27, Santiago va a hablar de religión. Y si mal no recuerdo, es en la única parte de la Biblia donde se menciona la palabra religión. Y ahí fíjate en el 26, Santiago va a decir, si alguno se cree religioso entre ustedes. Les decía hace un rato que Santiago le estaba escribiendo a estos judíos cristianos que se habían convertido al cristianismo, por supuesto, y habían abandonado la religión, la práctica de la religión, pero quizás en el molde de sus mentes aún seguía todavía ese molde, ese chip que tenían implantado. Y es como que yo me imagino que Santiago está queriendo quitarles ese chip de la religiosidad y ponerles el chip de la palabra de Dios. Ustedes tienen que ser cristianos bíblicos, ustedes tienen que ser cristianos hacedores, ustedes tienen que ser cristianos obedientes de la palabra. Bueno, también les cuento que ahora estoy inspirada porque tengo público. Allá está mi querida suegra, la popular Tete, que ustedes la conocen y seguramente la extrañan porque hace mucho que no la ven. Ella está con nosotras y sé que está orando con nosotras para que la palabra de Dios pueda llegar a nuestro corazón. ¿No es así, Tete? Sí, claro. Estoy esperando y mirando bien. Bueno, gracias, gracias. Es una gran alentadora, se los aseguro. Así es, por eso Dios la tiene todavía con nosotros. Honramos su vida. Pero bueno, retomamos con el estudio. Eh, no pude separar, me quedé ahí anclada todos estos días, porque cuando leí estos versículos que hablan de religión, que en realidad religión tendría que ser una devoción sincera y fresca hacia Dios, una relación genuina y profunda. Los judíos habían transformado la religión en algo frío, vacío, donde solo les importaba las apariencias, el querer demostrar por fuera lo que no tenían por dentro. Y por eso te voy a invitar a que mientras vayamos viendo, enumerando, tomando nota de las características de una mujer bíblica, que son las que encontramos aquí en Santiago, puedas abrir tu Biblia también en Mateo capítulo 23. Porque allí Jesús se va a reunir con sus discípulos y va a comenzar a acusar a los fariseos, a los escribas, a estos judíos religiosos, y luego los va a confrontar a ellos, diciéndoles tantas verdades, desenmascarándolos como nunca nadie se había atrevido a hacerlo. Y yo no podía separar estas características que da acá Santiago con lo que Jesús enseñó en Mateo 23. Vamos con la primera característica de una mujer, una cristiana bíblica, versículo 21. Repasamos lo que decía el versículo porque está lleno de contenido, lleno de enseñanza. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mirad, ahí dice que debemos desechar toda inmundicia. Anota la primera característica. Una cristiana bíblica desecha toda inmundicia. Aquí la palabra desechar, para que podamos entenderla mejor en el original griego, significaría despojarse o desvestirse. Pero yo te quiero trasladar a la imagen que Santiago está queriendo ilustrar, que es la imagen del campo. Y en ese caso, ¿qué significaría despojar? Despojar de la tierra, arrancar toda mala hierba antes de poder sembrar la semilla. ¿Qué hace un sembrador antes de sembrar una semilla? Limpia la tierra, remueve la tierra, la trabaja de tal manera que el terreno quede limpio para recién implantar la semilla.
Quiero que te imagines lo que seguramente Santiago se estaba imaginando aquí cuando está escribiendo esto. La parábola del sembrador. El Señor es el sembrador. Nosotros somos el terreno donde Dios va a sembrar la semilla de su palabra. Yo no puedo, cada vez que voy a abrir su palabra, deseando que Dios me hable, que Dios me cambie, yo no puedo acercarme a la palabra de Dios sin antes quitar las malas hierbas de mi corazón. Eso es lo que Santiago está queriendo decir. Desechen todo el pecado que hay en su corazón. Oren al Señor. Confiesen sus pecados, porque si no la palabra de Dios no va a poder hacer el efecto deseado. ¿Qué es lo que hacían estos judíos religiosos? Capítulo 23, mira el versículo 25, solamente te lo menciono, y el versículo 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y en el versículo 28 dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Porque una mujer religiosa, lamentablemente, y es duro decirlo, es hipócrita. Prioriza las apariencias y no aprende a desechar la inmundicia de su corazón. Pero vamos con la segunda característica de una cristiana bíblica. Toma nota. Una cristiana bíblica recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta es la segunda característica y déjame que te la explique. Sabemos que mansedumbre es fuerza bajo control, pero es la virtud necesaria para que la palabra de Dios sea efectiva. Entonces aquí mansedumbre vendría a ser docilidad. No seas una cristiana rebelde. Si Dios te habla al corazón, humíllate en su presencia, sé dócil a lo que Dios te pide que hagas o a lo que te pide que cambies. Y recibí la palabra que ya fue implantada, porque estamos hablando de cristianas, ya está la semilla en tu corazón, pero ahora seguí recibiendo la palabra con mansedumbre, porque ella dice, puede salvar vuestras almas. Quizás me digas, sí, pero ¿cómo si yo ya soy salva? ¿De qué tipo de salvación está hablando aquí? Sabemos que hay 3 tipos de salvación o 3 tipos de santificación. Nosotras las creyentes ya hemos sido santificadas de la pena del pecado. Pero ahora, mientras caminemos en esta tierra, mientras sigamos luchando con nuestra naturaleza carnal, debemos ser santificadas en una santidad progresiva, en una santidad práctica. Y esto es lo que está diciendo aquí. Si vos recibís la palabra con mansedumbre, vas a continuar siendo salva, te vas a ir limpiando cada vez más y más de pecado y vas a ir santificando tu vida. Ahora, ¿cómo es una cristiana con características de religiosidad? Fíjate lo que dice Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A veces, como cristianas, tenemos soberbia en nuestro corazón. Escuchamos un mensaje de la palabra de Dios y decimos, qué bien que le viene a la fulana, qué bien que le viene a la sultana. Este mensaje debería escucharlo mi marido, o este mensaje debería escucharlo mi suegra. Muchas veces somos así. No tenemos esa humildad, esa mansedumbre para recibir la palabra. Y nos perdemos tantas bendiciones que Dios tiene para hacer en nuestra vida. Pero seguimos con la tercera característica. Una cristiana bíblica es una cristiana hacedora.
y no se autoengaña. Dijimos hace un rato, el hacedor es el que obedece. Es el que obedece. Es aquella mujer dócil que cuando abre la palabra se da cuenta que Dios le está hablando y la pone en práctica. Tenemos que ser así, ser hacedores. Nos encanta ser predicadoras. Siempre tenemos algo para decirle a la otra que tiene que cambiar. ¿Y nosotras? Mira lo que dice Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, dijo Jesús. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿A las obras de quiénes? De los religiosos judíos. No hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Voy a resaltar esta frase. Dicen y no hacen. Es lo que Santiago está diciendo en otras palabras. Santiago está diciendo, sean hacedores, no tan solamente oidores. Prediquen menos, practiquen más. Y esto es muy fuerte lo que continúa. Porque dice ahí en el versículo 22, sed hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nosotros podemos engañar a otras personas teniendo una apariencia de cristianas, de supercristianas, de que somos las mujeres más piadosas de la tierra. Pero te digo una cosa, no lo dice aquí, pero Dios no puede ser engañado. Y te estás engañando a vos misma. Eso es lo que dice aquí. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve escuchar y no obedecer? ¿De qué te sirve tanto conocimiento si no lo vas a bajar a la práctica? Ahora vamos a cambiar el escenario. Ya dejamos atrás el campo, el ejemplo de la agricultura, de la semilla, de la tierra, y vamos a pensar, permiso, en el espejo. Y aquí tengo un espejo. Cuando nosotras nos miramos en el espejo, que habitualmente lo hacemos las mujeres mucho, hoy también los hombres, ¿no? Quizás se han vuelto un poco más vanidosos. Pero, ¿qué dice aquí Santiago? Versículo 23. Porque si alguno es oidor, pero no hacedor, este es semejante al hombre, a la mujer, que considera su rostro natural en un espejo. Porque él se considera, es como que, mira, es como que yo, bueno, hoy me tuve que maquillar y arreglar un poco para estar presentable frente a ustedes, pero es como que yo me levanto, como todas, a la mañana, despeinadas, con las ojeras hasta por acá, quizás alguna arruguita de la almohada, quizás con alguna mancha en mi rostro, y es como que yo me miro en el espejo y no hago nada, y me voy así a trabajar impresentable. Eso, dice Santiago, es lo mismo que hace aquel que es tan solamente oidor de la palabra y no es hacedor. Porque un espejo no solo sirve como un medio de autoexamen, yo me miro y me informo y sé cómo estoy, pero después que me miré en el espejo, continúa mi proceso de transformación, porque la verdad que no puedo salir así a la calle. La gente no se merece este rostro desalineado. Entonces, el espejo también es un medio de transformación. Yo quiero decirte, mi querida amiga, que la palabra de Dios es nuestro espejo. Cuando nosotros abrimos la palabra, nos vemos a nosotras mismas. En otro versículo, 2 Corintios 3:18, dice que también contemplamos la gloria de Dios cuando abrimos la palabra y por eso somos transformadas de gloria en gloria. Es que el espejo, la palabra, es un medio de transformación. Así es la Biblia. Ese es el propósito de la Biblia, que nos veamos reflejadas en ella y podamos ir cambiando y transformando y en este proceso de santificación cada vez ser mejores, cada vez ser más parecidas a Jesús, cada vez reproducir más el carácter de Jesús, porque quiero decirte que desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos contemplar a Dios y a Jesucristo. Ahora, vamos con el cuarto punto, la cuarta característica de una cristiana bíblica.
es que mira atentamente. Anótalo ahí en tu apunte, mira atentamente. Sí, se detiene a mirar, eso es lo que significa esta frase. Se agacha para contemplar qué es lo que debe cambiar. Encorvarse para mirar significa en el original. ¿Por qué encorvarse? ¿Por qué agacharse? Porque los espejos en la antigüedad, que no eran los mismos que tenemos ahora, eran colocados sobre mesas. Las mesas eran bajas, entonces era necesario agacharse para poder contemplar el rostro. Me encanta la idea. Es lo que dijimos hace un rato. Mansedumbre, humildad, docilidad. Es aprender a ubicarme. Cuando hablo la Biblia, es Dios el que me va a hablar. Yo soy polvo. Yo necesito humillarme delante de la palabra de Dios para que ella pueda realizar en mí el proceso de transformación. Por eso debo aprender a mirar atentamente. Yo no puedo sobrevivir en mi vida cristiana. ¿Cómo voy a poder enfrentar las pruebas, las tentaciones, si yo diariamente solo me conformo con la cajita de promesas? No sé si todas las conocen, pero existe una cajita muy bonita, está muy linda, llena de tarjetitas pequeñas con promesas bíblicas. Y una puede sacar una promesa, sí, y uno dice, ay, justo, Dios, mira lo que me dijo. Y si el Señor dice, ve y ahórcate, como le dijo a Judas, entonces nosotras debemos vivir del alimento fuerte de la palabra de Dios. Mirar atentamente, sentarme, tener un tiempo, fijarme en el calendario diario y decir, bueno, a esta hora, como muchas de ustedes, yo sé que lo hacen, me dicen, me tengo que levantar a las 6 de la mañana o me tengo que quedar a la noche hasta tarde, porque una vez que se durmieron mis hijos, yo puedo sentarme a mirar atentamente la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, mirar atentamente. Ahora, una mujer religiosa, una cristiana religiosa, no mira atentamente porque es ciega, porque está enceguecida, quizás porque está abrumada por las circunstancias que les toca vivir, porque sus problemas hacen que sea el foco central de su mirada, de su visión. Y es lo que le pasaba a estos escribas y fariseos en el capítulo 23, versículos 23 y 24. Jesús les dice a ellos, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Eran minuciosos en esas cosas, pero mira lo que hacían. Pero dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. O sea, están fijándose en esto, pero no están viendo esto que es mucho más importante. Y sigue Jesús diciéndoles, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello, ni siquiera puede ver porque está enceguecido por sus pecados. La cristiana bíblica es una cristiana que mira atentamente en la ley de la libertad. Y por eso es libre. Por eso es libre, porque la palabra, Jesús dijo, la palabra es libertad. Y conoceréis la verdad, dijo él, y la verdad las hará libres. A veces estamos atadas en nuestra angustia, en nuestro problema matrimonial, que es real. Sí, hay muchos matrimonios con problemas. Hay muchas familias con problemas, más ahora en esta cuarentena, en esta pandemia mundial. Quizás en muchos hogares se agravó el problema de la convivencia porque estamos más horas conviviendo entre nosotros y porque tenemos problemas. Y cuando nos enfocamos solamente en ese problema y estamos nuestra vista ahí y no miramos atentamente en la ley de la libertad, nos convertimos en mujeres esclavas de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, de nuestros dramas. Sacá el enfoque de tus problemas. No seas ciega, abrí tus ojos a la palabra de Dios. Sé una mujer libre. Sé una mujer bienaventurada, como dice al final del versículo. Pero vamos a ir avanzando un poquito más en las características de esta mujer bíblica. En el versículo 25 dice que es una mujer que persevera. Y perseverar, anótalo, es permanecer al lado de. Es una mujer que no tiene prisa por irse. Se queda todo el tiempo que sea necesario para hacer los cambios.
porque reflexiona, porque reconoce, porque se da cuenta que hay mucho por cambiar. Yo tengo tantas cosas por aprender y por cambiar, pero gloria a Dios por esta palabra, esta palabra que Dios nos ha dejado para que nos podamos mirar todos los días al espejo como lo hacemos todos los días, al menos una vez al día, en el espejo de nuestra casa, para hacer los cambios, para hacer las transformaciones. Fíjate, no vas a cambiar así, en un clic. La mujer cristiana bíblica aprende a perseverar y a tener paciencia frente a esos cambios, esas cargas que habrá que llevar. ¿Sí? Para el judío religioso, la vida cristiana o la vida religiosa era una carga. Tan difíciles de llevar eran las cargas, dice Mateo 23:4, que ellos lo que hacían era ponerlas sobre los hombros de los otros, porque ellos ni con un dedo querían moverlas. A veces nuestras cargas nos abruman, se nos ponen re pesadas y no sabemos perseverar. Queremos abandonar, queremos largar todo rápido, porque creemos que porque yo le pida al Señor algo lícito, Él me va a contestar en la primera. Yo te lo digo porque me pasa. Muchas veces tengo muchas oraciones sin contestar, como todas. Y un día el Señor me dijo en la intimidad, porque yo oraba y le decía, Señor, esto que te pido yo sé que está dentro de los límites de tu voluntad, porque está en tu palabra, porque tu palabra lo dice. Y el Señor me dijo, ¿te olvidaste de ese versículo que dice que tenés que aprender a perseverar? Entonces, deberás seguir orando hasta que yo decida contestar tu oración, porque vos tenés que aprender a perseverar. Aprender a perseverar no solo en la oración, sino lo que dice Santiago para no irme del contexto, en la palabra de Dios. Tenemos cargas difíciles de llevar, pero no podemos abandonar. Una cristiana bíblica aprende a perseverar. Pero también una cristiana bíblica, dice aquí en el versículo 26, y anótalo, seguimos haciendo la lista, refrena su lengua. Refrena su lengua. Bueno, no me voy a detener mucho acá porque cuando estudiemos el capítulo 3, ahí vamos a ver cómo manejarnos con este pequeño miembro que puede encender un gran fuego, que puede incendiar un bosque. Pero fíjate que algo que no habían aprendido a hacer estos escribas y fariseos en el capítulo 23 y versículo 30 era a manejar su lengua. Ellos hasta llegaron a mentir. Ahí Jesús les dice, ustedes dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices de la sangre de los profetas, tantos profetas del Antiguo Testamento que habían matado el propio pueblo judío. ¿Qué estaban haciendo? Se estaban jactando con su lengua, estaban mintiendo. Una cristiana bíblica aprende a refrenar su lengua. Algo que me sirve mucho a mí es cuando estoy por abrir la boca, digo, ¿lo que voy a decir es de edificación? Quizás no, bueno, mejor no lo digo. Es una disciplina. Debemos disciplinar nuestra lengua. Eso es refrenar, disciplinar nuestra lengua con tantos pecados que podemos cometer. Pero un punto más, avanzamos, versículo 27, dice que una mujer, una cristiana bíblica, se ocupa de los necesitados para visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones. Aquí la palabra visitar, más que ir a la casa o ir al hospital, que está muy bien que lo hagamos si podemos, pero aquí la palabra nos habla de estar al cuidado de examinar visualmente cuál es la necesidad que nos rodea para poder actuar. Examinar si a esa persona necesitada, sobre todo las viudas y los huérfanos en una congregación, les está faltando algo. Eso es lo que hace una mujer cristiana bíblica. Se ocupa, se pone el cuidado
se pone al lado, contempla la necesidad, tiene compasión. Quizás no tenga ella para darle todo y resolverle la necesidad de esa persona, pero genera un grupo y es sensible y dice, chicas, vamos a ayudar, vamos a colaborar, necesitamos estar. Sobre todo nos ha pasado en nuestra iglesia, y gloria a Dios que Dios movió corazones en este tiempo de cuarentena, el poder estar viendo qué necesitan los hermanos que menos tienen, y hemos podido estar ahí ayudando. Ahora, qué bueno que esto es algo que lo podemos hacer para la gloria de Dios. No así la cristiana religiosa. La cristiana religiosa, todo lo que hace es para que los demás la vean. Y a veces se escuda o se esconde detrás de ese aspecto de sencillez, de humildad. Yo hago todo silencioso, pero a veces la intención de nuestro corazón puede ser que no. Los fariseos, los religiosos, en Mateo 23:5, dice, hacen todas sus obras para ser vistos, para ser vistos. La mujer cristiana bíblica, todo lo que hace, lo hace como para el Señor. Lo hace para la gloria de Dios, porque esa es la obra de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Pero también, ya para ir finalizando, la última característica que quiero dejarte de cómo actúa una cristiana bíblica se guarda sin mancha, dice allí en el versículo 27. Nosotras las mujeres conocemos bastante de las manchas, ¿sí? Sabemos de todos los artículos ideales para quitar manchas. A mí la verdad muy pocos me funcionan, me cuesta sacar manchas, creo que mancho más al intentar sacar la mancha que blanquear la prenda. Bueno, no sé si les habrá pasado a ustedes. Ya no sé qué utilizar, bicarbonato, vinagre, jabón blanco, prelavados, etcétera, etcétera, y las manchas siguen estando ahí. Entonces, por ahí le pongo algún aplique, algo, y bueno, las remeras terminan todas con apliques hechas un mamarracho. Bueno, a tono de amenizar un poco esto. ¿Qué sería si en vez de recurrir a la fuente de limpieza, que es la palabra de Dios para quitar nuestras manchas, estuviéramos tapando, ¿no? Tapando con un parche, con otro parche, con otro parche, todos los pecados que vamos cometiendo a diario? Dios mío, seríamos un mamarracho. Y Mateo 23:27, el Señor ahí ya es muy duro, muy duro. Y les va a decir a los escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes, ¿saben qué? A sepulcros blanqueados. Por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Te imaginas el olor? El olor fétido. Podremos estar muy blanqueadas por fuera, apariencia de piedad. Nadie me toca. Nadie es más santa que yo. Pero si hay inmundicia en nuestro corazón, si yo no velo por las manchas todos los días, yo no puedo dejar que mi corazón se vaya llenando de mancha, una mancha tras otra mancha, tras otra mancha, todos los días. Yo tengo que velar y guardarme sin mancha todos los días. Porque de pronto mi vida va a oler, va a emanar un olor fétido. Que por más que por fuera tenga una apariencia, lo que Dios ve es lo que está en mi corazón. Y yo quiero ser una cristiana bíblica. La religión, la religiosidad ha hecho mucho daño al cristianismo. Que de una vez por todas podamos tomar la decisión de dejar de lado las apariencias, las formas, el molde de la supercristiana y tener una vida de transformación. Mira, me encanta el versículo de 1 Tesalonicenses 5:21 y te lo quiero dejar como
también como un desafío. Yo lo estuve haciendo por un mes, en un desafío que tomé de crecer en santidad, y oré durante todo el mes con este versículo. 1 Tesalonicenses 5:21, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, lo que se ve, lo que no se ve de mi vida, lo de adentro, lo de afuera, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Yo tengo que ser guardada irreprensible. Yo tengo que ser libre de toda inmundicia. Yo tengo que permanecer sin mancha, porque dice Santiago, esa es la verdadera religión. Eso es lo que la gente de este mundo quiere ver. Cristianos que son diferentes al resto de aquellas personas del mundo que caminan este mundo y que no tienen a Cristo. Ustedes son mujeres cristianas para adornar el evangelio. No tengan manchas. Límpiense de toda inmundicia todos los días. Vivan la palabra, coman la palabra, saboreen la palabra, reciban la palabra. Y termino con esto. Chicas, seamos hacedoras de la palabra. Seamos hacedoras. Porque la Biblia me vivifica, me purifica, me exhorta, me aconseja, me alumbra, me protege, me guía, me sustenta, me sostiene. No podemos vivir sin ella. Ninguna como ella. Esta es la espada que Dios nos ha dejado, que penetra hasta lo más profundo de nuestra vida y de adentro para afuera quiere hacer los cambios y las transformaciones que necesitamos para ser mujeres cristianas bíblicas. Revisa tu corazón. Yo estoy haciéndolo con el mío. ¿Cuánto de religiosidad tengo? ¿Cuánto de mujer cristiana bíblica tengo? Deseo que Dios te bendiga. Deseo que estos estudios bíblicos, aclaro bien, son estudios, no son devocionales. Necesitas un buen tiempo, como verás, mínimo media hora, para sentarte con palabra en un lugar tranquilo de tu casa, en un horario donde tu familia te lo permita, tomar apuntes y profundizar en la palabra. Profundizar en la palabra. No podemos vivir si no escudriñamos la palabra de Dios. Terminamos orando. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque nos das la oportunidad de poder tener la Biblia en casa. En otros países no la tienen. Quizás se tienen que esconder para poder leerla. Nosotros la tenemos en casa. Señor, te damos muchas gracias. Porque en estos tiempos donde tenemos que estar aislados y quizás no podemos congregarnos, que tanto extrañamos, ir a la iglesia, reunirnos con nuestros hermanos, pero nadie nos quita la palabra de Dios, porque la tenemos en casa. Ella está en casa junto con nosotros y no dudamos que este tiempo especial es también para que podamos leer más tu palabra. Señor, gracias te damos. Bendice a todas las chicas que están escuchando juntas y aprendiendo estos estudios. Una bendición muy grande para cada una, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. La Tete también se despide de todas las chicas. Amén, amén. Que el Señor les bendiga a todas. Bueno, y las esperamos en la próxima reunión para que podamos estudiar ya el capítulo 2 de Santiago. Chao, hasta pronto.